Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva. Saludo como siempre a mi buen amigo el doctor Carlos Barramolán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Lodado Hierro. Vamos a dar nuestros correos electrónicos. Es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Ok, mándame tus dudas y expectativas a barra-carlos@hotmail.com. Estábamos platicando de la diputada del narco, de Lucero Guadalupe Sánchez López. Y otro tema que entretoca de alguna forma este tema de legitimidades, pues la semana fue interesante para Humberto Moreira, ¿no? La semana pasada detienen a Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila, ex líder del PRI nacional, en España por blanqueo de capitales. Él presenta pruebas, supuestamente de los $3 millones que el tipo traía en cuentas españolas, y lo dejan sujeto a proceso, pero en libertad. No puede salir de España, pero sigue sujeto a proceso. Ahora, yo lo que no entiendo es realmente un funcionario público, digo, habría que ver la fortuna de la familia Moreira, ¿no? Pero tiene $3 millones en el banco. Y eso no representa todo. O sea, por ejemplo, un funcionario que de medio pelo que te gana 50,000 pesos al mes tiene $3 millones. O sea, el sueldo del presidente de México es 189,000 pesos mensuales. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrarlo para tener $3 millones? Sin gastos. Sí, exacto. Sin ningún gasto. Digo, supongamos que el presidente es un caso sui generis, en donde no gasta ni la comida, los trajes son parte de su mismo desempeño, ¿no? Del cargo profesional. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, estás hablando de que podrían ganar a lo mejor 2, tal vez $3 millones de pesos al año. El presidente gana como 3 y tanto, ¿no? 3,300, algo así era la condición. Pero son pesos. No son mil. O sea, ¿cuántos años necesitaría ser presidente de la República para tener en el banco libres de polvo y paja el equivalente a $3 millones? $3 millones son más o menos 60 millones de pesos. Claro, por eso de repente, o sea, 3 por 6, 18, o sea, en toda su administración no gana esa cantidad de dinero. No. Entonces, un funcionario menor, de repente tú cuando ves ese tipo de cosas, es muy raro, ¿no? A no ser que acredite que hay una fortuna, que hay negocios que fueron capaces de producir esa cantidad de dinero, no lo sé. Se supone que hay rentas o ventas de departamentos, ventas de edificios. Lo que es verdaderamente triste y, bueno, también otra vez entroniza en esta situación de el descrédito, la corrupción, etcétera, es que no haya sido la justicia mexicana quien desde octubre sabía que había una denuncia internacional contra Moreira en España. No fue el gobierno de México quien lo detuvo, no fue el gobierno de México quien inició un proceso, sino que fue España, fue otro país, y por blanqueo de capitales generales que se generaron en México. Bueno, entonces eso nuevamente pone en entredicho la procuración de la justicia, la probidad, el control de la corrupción, no sé. Gobernabilidad, todo se pone en entredicho. Aquí estamos hablando de que Moreira fue uno de los padrinos políticos de Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto lo dejó a mano. O sea, era todavía octubre la administración de Murillo Karam de la Procuraduría, y debió haberle empezado un proceso, y Murillo Karam lo pateó y dijo: esto no lo toco yo. O sea, ahora parece ser que ya le van a abrir un proceso también en México por blanqueo de capitales en caso de que España no pegue, pero sin mucho gusto y sin mucho ánimo de realmente llegar al fondo de eso. Bueno, recordemos que ahora el hermano es gobernador también, entonces, o sea, la cuestión se pone cada vez más aguda, ¿no? Ahora, el hecho de que el hermano sea el gobernador no le achaca ninguna culpa de ninguna especie, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo una condición difícil. El País publicó esta semana, el jueves si no me equivoco, que dice que Moreira está vinculado a los Zetas. Sí lo leí, sí. Y que este vínculo había sido por pagos de protección, pagos de uso de piso, pagos de etcétera. Entonces, una condición verdaderamente difícil. Esta semana también se dio un ecocidio, la destrucción del manglar del malecón de Tajamar o de Tajamar. No me digas, qué mierda también. Destrozaron prácticamente unas 5 hectáreas de manglar. Estaba al lado de una zona ya residencial y simplemente destruyeron todo. Está la destrucción, que había cocodrilos, que había felinos que habían sido atropellados por las máquinas,
que empezaron a trabajar, vamos a llamarle el atardecer, y siguieron trabajando cerca de 24 horas hasta la mañana del día siguiente. En menos de 24 horas despejaron casi 50,000 metros de manglar, lo hicieron pedazos para dejar acceso libre hacia la costa. ¡Qué mierda! Entonces, esto había sido autorizado por el Fonatur, mientras que la agencia encargada de la protección del medio ambiente y pues que la Semarnat habían prohibido el despejar el manglar. Y ahora, bueno, un juez ordena que se suspendan las obras, sí, pero ya no queda nada de manglar. No, el manglar lo hicieron pedazos. No. Y por ejemplo, cuando uno va a Cancún, rumbo al aeropuerto, que la gente sale a correr la noche, hay N cantidad de letreros que dice cuidado porque hay cocodrilos, o sea, y me parece que es rico que los haya, ¿no? O sea, claro. es una fauna, es algo muy importante que tiene México y que lo destruyen. Aparentemente es un hotel o una serie de hoteles de super lujo que van a crear. Ya es una tierra que ya había dejado de ser propiedad ejidal y que ahora se convertía en... Pero bueno, es un ecocidio, eso es lo que es verdaderamente penoso. Y son muchas situaciones penosas en una sola semana. Sí, porque si matan, o sea, pueden haber los hoteles que hayan, pero si deja de haber selva, si deja de haber agua limpia ahí, no sé qué va a pasar. O sea, se acabó el negocio, ¿no? Sí. Son muchas situaciones penosas por una sola semana. En esta semana fue el ecocidio, este asunto de Humberto Moreira, el asunto de la diputada, por supuesto la condecoración del Águila Azteca que se otorga por error. También es vergonzoso esto, la devaluación del peso a 19, de 18 a 19. ¿no? El superdólar. El dólar se llegó a cotizar hasta 19.20 el día jueves en ventanillas. Y así todo leí una serie de artículos en la semana donde el gobierno norteamericano está prohibiendo que sus connacionales vengan a algunas ciudades de aquí, o sea, lo considera peligroso. Sobre todo el caso de Chiapas, Michoacán, Oaxaca me parece que también estaba por ahí, Sinaloa y Jalisco. O sea, que no vengan de visita para acá. Toda la costa occidental prácticamente está como altamente peligrosa. Sí. Te tengo una nota ahí que es curiosa también, la que llamamos los coches de cambio. En Tijuana, en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizas empiezan a aparecer coches de cambio, coches que promueven la venta de dólares a cambio de pesos. Estos se presume que tienen nexos con el crimen organizado y creo que es más que obvio, porque el coche se estaciona en una zona X y tú llegas, te acercas con una persona, le dices quiero comprarte dólares y te los venden más baratos de lo que te lo venden en una casa de cambio. El dólar se vendió en estos coches cambio en 14.50 pesos toda esta semana. Es como para hacer nata. Sí, hay una nota interesante en proceso esta semana de estos coches de cambio, de un señor que trabaja para el proceso y que llega con 10,000 pesos y dice ¿cuántos dólares me das? Y que hay una chica en shorts que probablemente puede o no ser una trabajadora sexual, que le dice yo te doy tantos dólares. Entonces le recibe el dinero, llama a otro fulano que llega con el número de dólares exactos y le da el número de dólares. Ella no los tiene ahí. No. Sí. Todo está separado y fragmentado, claro. en distintas Claro, y a lo mejor hay alguien observando y dice sí, llegó, hay patrullas, no hay patrullas. Exactamente. La operación es increíble, ¿no? ¿Y? Si lo que están haciendo más por el peso es el narco, son los que están haciendo más por el peso. Entonces, bueno, las subastas del narco. Sobre gasto, esta semana se revela que la Secretaría, sobre todo la Secretaría de Energía, gastó 60% más del dinero que se tenía autorizado para su partida. Es decir, entre Hacienda, entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Fomento del Turismo, gastaron más de lo que tenían autorizado y están completamente fuera del presupuesto. México como país gastó 35% más de lo que tenía autorizado el presupuesto. Entonces, citando a Ruiz Cortines, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Estoy enteramente de acuerdo. Aparentemente el gasto de 60% más de la Secretaría de Energía tiene que ver con, obviamente, el hecho de que el petróleo cayó a nivel internacional, pero también tiene que ver con la obsesión por mantener los precios de la gasolina en México. La idea y la promesa de la Secretaría de Hacienda y la promesa del presidente fue que este año las gasolinas no iban a aumentar su valor, no, menos su precio de venta. Y esto le está costando al país.
lo mismo que mantener la electricidad baja en términos de costo. Y bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia del futuro? Habrá que plantearse. Por favor, si en 3 años desaparecemos, no nos olviden. El Fondo Monetario Internacional bajó la expectativa de crecimiento para México, que tenía en 2.8% para 2016 al 2.4%. Dado que en México en este 2015 se generaron únicamente 49% de los empleos que el país realmente necesitaba. Al mismo tiempo... Pero ayer escuché lo contrario en la radio. El Fondo Monetario... que habían dicho que por parte de declaraciones del gobierno que nunca hemos tenido tanto empleo, estamos mucho mejor, o sea, como decíamos en Chile alguna vez, ¿por qué si estamos tan bien, estamos tan mal? ¿Por qué si me está ayudando tanto me siento como que me hubieran violado? Sí. Se pronuncia el mismo organismo, el Fondo Monetario Internacional, por situaciones de ingobernabilidad en México y la baja cotización del petróleo, que lo siguen haciendo un país poco atractivo a la inversión para determinados lugares. Sí, estoy enteramente de acuerdo. Y si aparte de esto es un país poco seguro, es menos atractivo la inversión. Bueno, esta semana también por fin se dio la declaratoria constitucional de la reforma política del Distrito Federal. El Distrito Federal se convierte en la Ciudad de México, el estado número 32 de la República Mexicana. Y bueno, esto también entroniza con distintas notas que se publicaron de Milpalta y de otras delegaciones del Distrito Federal que ahora se convertirán en municipios, y sobre todo delegaciones que son periféricas a la mancha urbana y que viven en total y absoluta miseria. Lugares donde se vive con menos de 15 pesos por día, por debajo de $1 diario, y que esto está en situaciones de absoluta, de total miseria, además de... Operación. Sí, totalmente paupérrimo. Es un problema real. Y bueno, la Ciudad de México, como hemos dicho, va a ser un verdadero desastre tratar de acomodar algo que no está configurado para operar como un Estado. No bajo un mando central, no bajo esquemas de presidencias municipales libres. Va a ser... O sea, es una simulación asquerosa. Realmente esto pudo haber funcionado en los años 40, donde todavía era posible moverse, pero ya para el siglo XXI lo veo poco probable. No, es un caos. Es un caos. Esta semana en Noticias Internacionales hay una nota, yo creo que peligrosa y cuestionable. El lunes anuncian que Vladimir Putin pudo haber ejecutado o mandado a ejecutar a un espía. Sí. Que parece ser que era sirio, si estoy correcto en eso. Había un espía norcoreano también que pudo haber sido. También hay un espía ruso también. Y que estos espías, porque fueron 1, 2 o 3, uno fue enviado a Siberia, el otro fue ejecutado en Moscú, en el Castillo Negro, y el otro simplemente no se sabe. Esa misma semana descarrila un tren en Moscú, dejando 20 muertos. Bueno, Putin fue director de la KGB y no nos extraña que este tipo de prácticas le sean ajenas, ¿no? O sea, lo que es curioso es el momento que elige que se descarrila un metro en Moscú, cuando Moscú tiene el mejor récord de control de sus metros en el mundo. Nunca había descarrilado un metro. Oye, ¿en dónde descarriló ese? Ya no me acuerdo, un fulano que iba hablando por teléfono celular y descarriló. Eso fue en España. Fue en España, ¿no? Sí, en una de las curvas. Se descuida por estar texteando y en la última curva antes de entrar se descarrila todo el tren. No, esto no fue un error humano, no acaban de dar el dictamen de qué fue lo que ocurrió, y parece ser que fue una venganza por las acciones de Putin altamente cuestionables, los bombardeos en Siria y la ejecución de los espías. Pues entonces a lo mejor en México son más eficientes las autoridades, porque cerraron la línea 12, ¿no? Antes de que algo ocurriera. Terrible, ¿no? Terrible. Alerta en Estados Unidos por el mal clima, la situación del termómetro. Los estados del noroeste y noreste de Estados Unidos tienen problemas con cierre de escuelas, cierre de carreteras, cierre de aeropuertos, cierre de oficinas. Se presagia una tormenta invernal como nunca antes, ¿no? Efectivamente. ¿No? Ahora, esta noticia, yo no sé, lo único que me trae a mi mente son las niñas que dan las noticias del clima, o sea, en Rusia.
Qué bueno. Ahora, en Televisa se han esforzado, ¿eh? Digo, no se desnudan, pero se han esforzado. Hay una que casi se revienta en el vestido, ¿no? O sea, cuando yo la miro, yo digo, esta niña, ¿cómo cabe ahí, no? Increíble. ¿Cómo se mantiene? Increíble, hay una que es como una señora más conservadora, que se llama, si no me equivoco, Raquel Méndez, la Raquelito, y la Raquelito ya también se ve como más voluptuosa, ¿no? Se echa su manita de gato. Sí. Pues esto es un problema porque en términos de productividad genera déficit para Estados Unidos. Nos va a pegar algo aquí, frente frío, ¿no? Nos va a pegar, nos va a seguir pegando el frente frío, nota que abrigados estamos, pues es una grosería. El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda esta semana, el día miércoles, una demanda civil contra Volkswagen por el software manipulado que se descubrió en diciembre, noviembre del año pasado. Y un alto ejecutivo de Volkswagen dijo, podría ser el fin de la empresa. De perder Volkswagen la demanda, el gobierno de Estados Unidos está proponiendo devolverle a cada uno de los usuarios una parte proporcional de lo que se gana. Esto es una class action o una acción de grupo que se está intentando. Hasta este momento se han sumado 7,000 personas a la acción global, solo en Estados Unidos. Y estamos hablando de que de perderían $107,000 millones. Y sería muy probablemente la tumba de Volkswagen. Sentaría un precedente asqueroso. Espantoso. Porque habría que checar que otras compañías no hacen cosas similares, ¿no? Efectivamente. Sí, está complicado. En Taiwán, Tsai Ing-wen... ¿Y qué se quedaría con SEAT? ¿Pasaría a ser solamente lo que tiene probablemente como división SEAT? Y liquidaría totalmente. Y liquidaría Volkswagen. Altamente probable. Fíjate, el orgullo de Alemania ha hecho caca. O sea, de un plumazo. No es cosa menor. El valor total de Volkswagen en la bolsa en términos generales es de cerca de $3,000 millones. O sea, el perder esta demanda, que podría irse a 10 años, que también eso es altamente probable, podría irse a 15 años y podrían ellos amortizar la demanda antes. Pero en caso de ellos irse a demanda, primero estaría su operación vigilada en el país, todo lo que vendieran en Estados Unidos estaría vigilado, pero los alcances de Estados Unidos, como hemos visto con el caso FIFA, son mundiales. Entonces Estados Unidos podría vigilar la producción de Volkswagen en cualquier parte del mundo. Entonces sí es altamente preocupante para Volkswagen. Y también como medida política, ¿qué tanto Volkswagen le ha quitado terreno a los automóviles gringos? Por supuesto. O sea, el Bora que nosotros conocemos en México, el Jetta de Estados Unidos. En Chile, fíjate que el Bora se llamaba Vento también. Fíjate. Y aquí utilizan el nombre Vento para otro modelo más subcompacto. La idea del Bora o el Jetta de Estados Unidos prácticamente fue el auto más vendido de 2013. El modelo diésel de ese auto también fue exageradamente vendido en Estados Unidos. Y es un modelo que está en impugnación. Sí. Entonces, estás hablando de que sí le había quitado terreno. En Chile le llaman, ya me acordé cómo le llaman petroleros. A los diésel le llaman petroleros. Son máquinas que requieren mucho más trabajo. O sea, por ejemplo, no se pueden usar en climas muy fríos porque es una máquina que se tiene que precalentar. Tienes que calentar el motor, esperar. ¿Contamina mucho o contamina menos? Contamina un poco menos. El diésel es un poco más ligero que el gasolina. Por eso. Y es más baratito. Mucho más barato. Es un refinamiento más burdo del petróleo. Es otro subproducto de la. Y hay que ser un motor ad hoc. Pero entonces esta porquería en la Unión Soviética en Rusia ya no funcionaría. O sea, el diésel, sí. Hay muchos autos a diésel. Sí. ¿Y cómo lo arrancas si necesita? Si necesitas el frío, no tengo idea. Yo imagino que debe tener algún sistema de caldera y debe ser eléctrico. Porque sí, en Rusia es un frío absolutamente infame. Pero muchos autos a diésel en Rusia. Muchos autos a diésel. Entonces tiene que ser bueno el sistema, ¿no? El motor debe ser muy, muy eficiente. Efectivamente. Pero bueno. ¿Y aquí en México hay muchos? A diésel. Yo no los he visto tan comunes. Lo que sí es curioso es, ¿sabes? Hay mucha gente que ha comprado motores que ha fabricado también Volkswagen y Ford, sobre todo de los dos. Si alguna vez ha visto estos motores es interesante. La tapa es amarilla y dice FlexiFuel, o combustible flexible. Los FlexiFuel son autos que están diseñados para aceptar diésel como gasolina, como biodiesel o alcoholes pesados. Cualquier cosa le entra. Cualquier cosa le entra. Se parece a una amiga mía.
Estos autos flex Saludos fuel, saludos a Carmelita. estos autos flex fuel son muy interesantes. Vaya, es el futuro, eso fue lo que hizo Lula en Brasil, es el éxito de economías enteras. La idea de que tú incluso desde tu casa podrías fabricar tu propio etanol. El proceso es sumamente sencillo y prácticamente tendrías un combustible que nunca terminaría. En Estados Unidos son autos que se han tratado de sacar lo más rápido posible de la producción. California fue el único estado donde los flex fuels se volvieron parte legal o como un mínimo legal que todos los otros. Los Ángeles está más contaminado que hoyo de minero, entonces. Más que la Ciudad de México incluso. Entonces, y es decir algo. Entonces sí, son temas interesantes. Aparte Los Ángeles es más o menos la lógica del DF, ¿no? Se atocha en los freeways, o sea, es un asco, ¿no? Es un asco. Sería interesante ver qué va a pasar con Volkswagen. Esta semana en Taiwán, Tsai Ing-wen es elegida como la primer presidenta mujer de un país asiático y como la primera presidenta mujer de Taiwán. Una mujer que tiene un perfil muy occidental, que tiene un perfil muy... Pues Taiwán fue colonia británica, entonces no me extraña que tenga un perfil de ese tipo. Aparte, quedó con esa reminiscencia del capitalismo como tal, ¿no? O sea, esta mujer tiene una maestría en negocios. Yo nunca he estado ahí, pero cuando muestran todas las películas que muestran de Taiwán y ves los edificios, o sea, parece como estar en un país por lo menos de Europa Central, ¿no? Es un tema interesante, vaya, lo que representa esta mujer ser elegida en un país asiático como líder, porque finalmente estamos hablando que ya solo falta un país árabe en elegir una mujer y no lo creo, ¿no? Yo lo veo muy difícil. No lo creo. Pero esta se veía difícil también. O sea, una mujer dirigiendo un país asiático se veía muy difícil. Una mujer tremendamente preparada. Porque en los países musulmanes la potestad de los varones es importante. Sí. No, es importante, ¿no? Entonces, no sé. Ahora, después de ver el machismo que tiene que ver ahí, también... ¿no? Esa es la parte que y aparte niega condiciones históricas, ¿no? O sea, la conducción social muy de los hombres ligada siempre al poder, ¿no? Estas sociedades tradicionales y ritualistas, ¿no? Que hubieron en Japón, que hubieron en China. Taiwán tiene 25 años que concedió el voto a la mujer. Pues nada. Menos que México. México tiene 50 y tantos años. 50 y tantos años. Fue con Luis Cortines, ¿no? Dices, prácticamente en 25 años una mujer lograrse alzar con la máxima magistratura es... Y hacer válido un derecho político que no tenía. Efectivamente, es muy fuerte y muy interesante. Interesante. Hablando de mujeres, está Lydiane Leite, la alcaldesa fugitiva que trató de gobernar un municipio brasileño llamado Bom Jardim por WhatsApp. Esta mujer, sí me pareció fenomenal, Lydiane Leite. Primero, acaba desviando cerca de 16 millones de reales, poco menos de 1.8 millones de dólares, más o menos. Lo acaba desviando del erario hacia cuentas de ella y de sus familiares. Después esta mujer empieza por no ir los viernes ni los sábados a trabajar y empezar a dar órdenes a través del WhatsApp. Bueno, aquí también en México muchos muy común. Los viernes y los sábados no van. Después esta mujer anuncia sus vacaciones estos finales de diciembre y simple y sencillamente desapareció. Resulta ser que estaba gobernando desde los primeros días de enero a través de WhatsApp. Su gente se comunicaba con ella por WhatsApp, ella respondía, daba instrucciones, despachaba gente, incluso tenía entrevistas a través de WhatsApp y esa era la forma. Claro, la veían ahí en imagen y platicaban. ¿Te puedes imaginar? Es absolutamente patético, es increíble. Como nota de corrupción es absolutamente increíble. Y la que está a punto de perder su fuero o el equivalente al fuero es Dilma Rousseff. Dilma todavía no se acaba de determinar su situación, si se va a desaforar como tal, se le podría iniciar un juicio como tal, y al arrancar su juicio una de las posibilidades es que ella deje definitivamente la presencia. Sí, bueno, ya vieron desaguisados, Cristina Fernández también estuvo así bastante aquejadita, ¿no? Entonces, las cuestiones de corrupción, de no transparencia, Bachelet no directamente fue acusada, pero sí parte del gabinete fue acusada, ¿no? Y gente cercana a ella, y gente cercana como, me parece que por ahí un yerno. Entonces, las cosas son difíciles, ¿no? Muy complicadas.
y son mujeres. ¿Y cómo se te va de las manos? O sea, no tienes un buen contralor, nadie te avisa, nadie te dice esto es peligroso, ahí puede haber un conflicto de interés aquí, o sea, una cosa así, ¿no? Porque casi todos estamos hablando de conflictos de interés. Sí, ¿no? porque claro, porque esa es una de las formas de poder acceder a condiciones de peculado, también aparentemente muy sutil, ¿no? Aquí hubo, O sea, no necesitas tomar el dinero. no, aquí hubo pagos de empresas que eran, vamos a decir, comisionadas por Petrobras para Claro. determinadas obras, y resulta ser que estas empresas le dieron dinero o hicieron depósitos o contribuciones de campaña a la presidenta de Brasil. Y pues obviamente hay un conflicto de intereses, se ve mal. Como que tu constructor favorito te regale una casa blanca, se ve mal, ¿sí? Se ve mal, simple y sencillamente se ve mal. O HL, le dejas a alguien construir una carretera que nadie necesita y que van a cobrar cierto. millones. Por cierto, que no tiene, digo, yo no sé si es un conflicto de interés, ¿no? Pero el primer Beetle, cuando salió en México, el primer Beetle que le llaman, 2001, 2002. se lo regalaron a Cedillo. Volkswagen, ¿Eso no sabía? sí, Volkswagen Puebla, y fue negro, yo me acuerdo bien porque yo lo vi. Entonces, el primero que iba a salir fue el presidente de la República. Sí, este asunto de las ¿cómo se llama? De las Del conflicto de interés. Sí, de los conflictos de interés. El detalle es que en México culturalmente le llamábamos negocios limpios, Aparentemente. porque aparentemente no hay ¿cómo decirlo? No hay un intercambio de dinero, Sí. una contraprestación directa al menos. Yo te estoy dando trabajo y si tú me quieres dar una bonificación por debajo de la mesa, eso se vale. El problema es que hay realmente cuántos negocios de estos limpios se dan al año en una dependencia de gobierno con sujetos obligados. O sea, es una cuestión difícil. ¿Y por cuántas cosas? Claro. Porque estás hablando de que O sea, desde la papelería hasta lo que no te imaginas. todo es un potencial conflicto de interés. Claro, y ahora que están estas cuestiones de precisamente de que el IFAI, en el caso de México, el IFAI amplió este radio constitucional, o sea, se amplió la potestad que tiene y ahora puede demandar más de sujetos obligados, se multiplican lo que tú puedes saber, ¿no? Lo que tú puedes conocer de los negocios directos e indirectos. Ahora, desde hace muchos años tenemos, y es un Vox Populi, muchas de las licitaciones del gobierno están en entredicho, ¿no? O sea, siempre dice, bueno, ¿y por qué con esta empresa y no con otra? ¿Realmente valía la pena que lo hiciera? Y cuando empiezas a ver planes y empiezan a aparecer nombres y amigos de nombres, resultó ser que era pariente. claro, también, o pueden ser inclusive en tercer grado, no sé, o sea, hay muchas cosas que están difíciles ahí. Sí, lo están. Y esto es algo que te sale totalmente de control. Los concursos que finalmente se hacen para entregar obras públicas masivas y contratos masivos, contratos gigantescos, también son actos de simulación, eso hay que reconocerlo. Muchos de estos concursos están dados. O otras cosas, inflar los precios, ¿no? Por decir algo, y no estoy diciendo nada, una torreta de una patrulla sale $1, pero yo te voy a pedir que me la vendas en 10. Claro. Y me patees 3 por debajo de la mesa. Claro. Sí, por supuesto. No, esto es un problema. Entonces, sí, se van.